¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo después de un cierto tiempo sin subir nada. A partir de ahora os prometo que seré un poquito más constante y estaremos más activos en YouTube, ya que tengo muchos vídeos preparados, vídeos que os quiero traer y empresas de las que os quiero hablar. Y hoy vamos a hablar de una empresa muy interesante y creo que en sí el vídeo en general va a ser muy interesante. Y antes de empezar con él, pues os voy a explicar el porqué, pues por si alguien realmente no se ve interesado y quiere no perder el tiempo, y para todos aquellos que os interese, pues para que sepáis lo que vamos a hablar, ¿no? Y es que básicamente hoy vamos a hablar de una empresa que ha entrado a formar parte de la cartera, que es Chapters Group. Entonces os voy a estar explicando un poquito el análisis cualitativo, es decir, a qué se dedica, modelo de negocio, un poquito lo que siempre vemos de cada una de las empresas. Luego os explicaré también un poco el motivo del por cual ha entrado en cartera, qué espero de esta empresa y qué valoro de ella. Y luego ahora una parte muy interesante, ya que vamos a hacer, aparte de que hablando de esta empresa hablaremos de otras de refilón que son muy importantes dentro de este mismo sector, como puede ser la muy conocida Constellation Software. Hablaremos también de ella un poquito, de lo que ha pasado y tal, porque se dedican, ya os adelanto, a temas similares. Y luego por último os enseñaré algo que no hemos hecho en vídeos anteriores, que es una pequeña novedad, y os traigo mi Excel de valoración, el cual veremos en directo, ¿vale? En vez de ver la valoración de forma estática, veremos un Excel de forma dinámica. Os explicaré cómo he proyectado, os enseñaré un poquito qué suelo hacer yo con las empresas que están en cartera, cómo hago para valorarlas, qué información me da ese Excel. O sea, al final trastearemos un poquito y creo que de eso podemos aprender mucho todos, incluido yo, obviamente, con vuestros comentarios y vuestras dudas. Entonces, sin más dilaciones, vamos a empezar con el vídeo para que no se haga muy largo. Vamos a ir entrando ya en materia y, como os he comentado, hoy vamos a hablar de Chapters Group, que es una empresa que ha entrado a formar parte de la cartera, pero que lo ha hecho de una forma, digamos, bastante tranquila, es decir, una posición pequeñita. Y ahora, bueno, cuando veamos el Excel y veamos todo, os explicaré o ya entenderéis el motivo por el cual de momento es una posición pequeñita y no tengo pensado ampliar de momento el peso de esta posición, al menos no hasta o bien ver una bajada muy grande en su precio o bien ver una evolución trimestre tras trimestre bastante positiva, lo cual eso pues llevaría un tiempo de ver. Entonces empezamos. La empresa que es esta que veis por aquí, Chapters Group. Antes de nada, deciros que esta es una idea de inversión traída de Galician Investor, que estoy suscrito a su Substack, un inversor en empresas de calidad, tiene tesis súper buenas. Y bueno, esta idea viene de él, ya que es una empresa muy poco conocida y me gustó, y al final, pues estudiándola, analizándola, vi que podía ser interesante al menos tener una pequeña posición. Entonces por aquí os he puesto una foto del CEO, del cual hablaremos más adelante, y que es una pieza clave dentro de esta empresa, ¿no? Empresas pequeñitas, los CEOs pues suelen ser bastante importantes y marcar la diferencia. Entonces vamos adelante, y como os he adelantado, el modelo de negocio de Chapters Group es muy parecido al de Constellation Software. Para aquellos de vosotros que no conozcáis ninguna de las dos empresas, este modelo de negocios consiste en adquirir otras empresas más pequeñitas, ir haciendo adquisiciones, crecer mediante M&A, que es como se suele conocer. Y normalmente, en el caso de Chapters Group a nivel actual, no todas las empresas que forman parte del grupo son de software, pero la tendencia futura en los años siguientes es que así vaya siendo. Entonces, por un lado tenemos a Constellation Software, que es una empresa que lleva muchísimos años en el sector, es la empresa más conocida e importante dentro de este sector, y como veis por aquí, me parece que inició en 1985, si no recuerdo mal. O sea, esta gráfica no es toda la historia de Constellation, pero como veis la revalorización ha sido impresionante, o sea, ha sido de las mejores empresas que se ha comportado en bolsa. Y Constellation lo que ha hecho a lo largo del tiempo pues es justamente eso, adquirir negocios de software más pequeñitos, irlos integrando, pero de una forma descentralizada, es decir, dejando todo el personal al mando de ese pequeño negocio, y cada pequeño negocio funcionando de forma independiente, pero teniendo esa ayuda de la matriz. ¿Es interesante esta situación? Sí, porque Constellation Software, como veis, cuando yo hice la captura el día 2 de septiembre estaba a $4.549 y actualmente pues han habido caídas porque ha habido muchos movimientos dentro de la empresa, etcétera. O sea, eso nos daría para otro vídeo, que si queréis y me dejáis me gusta o lo comentáis si os interesa, podemos hacer un vídeo también hablando sobre Constellation, que, pequeño paréntesis, también os adelanto que ha entrado en cartera después de estas bajadas. Y Chapters Group, que es la gráfica que tenemos a la derecha, pues es una empresa con mucha menos historia.
Como empezaremos a ver, Chapters Group antes no se llamaba así ni se dedicaba al mismo modelo de negocio, se empezó a dedicar al tema de adquirir empresas a partir de 2018, es decir, podemos contar que a partir de aquí empezó este modelo de negocio, ¿no? Y como veis, pues a partir de aquí las gráficas de las dos empresas son muy similares, que crecen de forma exponencial. Obviamente, la empresa que tenemos a nuestra derecha es muchísimo más pequeñita y está en una etapa mucho más nueva, digamos, es como casi una startup, como quien dice. En cambio, Constellation Software es muchísimo más madura. Y eso también se ve en los números de la empresa y cuando vemos las finanzas. Y pues obviamente hay mucha diferencia entre una y otra, ya que ahora mismo es como si estuviésemos mirando la parte de aquí de Constellation Software. Y es la idea por la cual la empresa ha entrado en cartera. Si realmente la historia de éxito fuese la misma, pues ahora nos encontraríamos en esta fase de aquí. Obviamente nada de esto es recomendación de inversión, ni mucho menos. Esto es simplemente teorías, hipótesis que pueden pasar o de igual forma pueden no pasar nunca. O sea que no hagáis mucho caso, ¿vale? Es a nivel informativo. Entonces, el modelo de negocio, en el caso de Chapters Group, he puesto aquí un gráfico que no es muy representativo, pero que os lo voy a explicar, y es básicamente que se centra en el Mission Critical Assets, es decir, en activos de misión crítica. ¿Qué significa esto? Significa que adquiere empresas de software que son críticas para el funcionamiento de otros negocios. Os pongo un ejemplo. Imagínate que tú tienes una cadena de farmacias y en esa cadena de farmacias gestionas todos los medicamentos que tienes, los que necesitas pedir, el stock que tienes y ese software, digamos, donde tú gestionas todo eso, es un software hecho específicamente para ti, con tus productos, con tus tiendas, con todo dentro de ese software, ¿vale? Tus clientes, absolutamente todo lo gestionas desde ahí. ¿Qué pasa? Tú, a la hora de querer cambiarte de software, si dices estoy pagando una tarifa muy cara, no me está gustando el servicio o lo que sea, hacer ese cambio es muy complicado. ¿Por qué? Porque tienes todo integrado y hecho a tu medida, es decir, todos los datos ahí metidos, todo enlazado entre sí, clientes con sus medicamentos, con sus fechas de entrega, es decir, todas las informaciones y toda la gestión del negocio está metido en un solo software que muchísimas veces es mucho más fácil seguir pagando la cuota o aceptar esos incrementos de precio que no hacer un cambio de ese software, ya que eso te comportaría muchísimos dolores de cabeza y al final tendrías que estar mucho tiempo dedicándote a encontrar un nuevo software que podría perjudicarte al negocio. Además, normalmente cuando tenemos suscripciones de software dentro de negocios, no suelen ser de los gastos más grandes. Es decir, cuando tú mueves una empresa que a lo mejor factura $1.000, por decir algo, a lo mejor el coste del software pueden ser 20 o 30 dólares de esos 1.000. Entonces, al final es una pequeña parte que tú necesitas y es clave para que el negocio siga funcionando, pero por otro lado también tienes que ir pagando mes a mes y estás sujeto a ese software y es muy difícil cambiártelo. ¿Eso qué hace? Hace que los ingresos que obtiene la empresa sean bastante predecibles y recurrentes, porque al final esos clientes, como os comento, no es obvio que se cambien de software, de proveedor, ya que son cosas muy específicas y además, aparte de eso, también están sujetos a esos incrementos de precio que te da el pricing power, que se conoce. Es decir, que la empresa puede subir pues, ese precio de la cuota que les cobra y obviamente pues, el cliente en la gran mayoría de los casos lo que hará es asumir ese incremento de costes y ya está. Vamos a seguir ahora con la filosofía de la empresa y vamos a hablar un poquito de a qué se dedica, pero en concreto cómo lo hace. Es decir, nosotros sabemos que Chapters adquiere empresas, pero ¿de qué forma? Porque hay, por ejemplo, Private Equity, que lo que hacen es adquirir empresas, los mejoran el negocio o le sacan mayor rentabilidad a su proceso operativo y al cabo de 3, 4 o 5 años lo venden. ¿Qué propone Chapters Group? ¿Cuál es su propuesta de valor que lo diferencia del resto de empresas que hacen adquisiciones, digamos de private equities y de todo este tipo de competencia que tienen? Pues lo que los hace más diferenciados en este aspecto es el tema de que ellos proponen adquirir un negocio al propietario de ese negocio y luego, a continuación, aparte de, en vez de intentar mejorarlo, lo que hacen es dejan el control descentralizado, de forma que la persona que formaba parte de esa empresa o el propietario puede quedarse incluso al mando o quedarse con parte de la participación de esa empresa y notar que su negocio, si no tiene, por ejemplo, esa cadena de sucesión, de dejarse el negocio que se pasa de padres a hijos, etcétera, y alguien se va a quedar con ese negocio, pues al final es mejor que se quede una persona que te deje estar ahí al frente o que te deje ser parte de ello y que sea una empresa además que no lo vaya a vender dentro de 5 años, que lo use como simplemente un activo de inversión, sino que lo use como alguien que lo siente suyo, ¿no? Y esa es la filosofía de Chapters, una empresa que adquiere los negocios para quedárselos de forma perpetua, de por vida.
dejando siempre ese control descentralizado y manteniéndolos a largo plazo. Eso es lo que ha hecho con todas estas compañías que veis aquí, que forman parte de su portfolio, y como os digo, si entráis a ver a qué se dedican estas empresas o de qué tratan, veréis que la gran mayoría son de software, pero a día de hoy aún hay algunas que no lo son, que pueden ser, por ejemplo, pues, de fibra o de negocios que a lo mejor tienen algún tipo de relación, pero no es software puro y duro. La estrategia de la empresa es evolucionar a ese software puro, de forma que acaben siendo el 100% de los ingresos por parte de software. Y dicho esto, nada más. Eso es lo que le permite a Chapters hacer adquisiciones algunas veces en las pujas de empresas, pues salir ganando, en el sentido de que tú no puedes a lo mejor aportar unos múltiplos tan caros para pagar, pero a lo mejor hay una persona que tiene una empresa, que siente que es suya, que tiene cierto apego y prefiere a lo mejor venderla un poquito más barato a otra empresa que sabe que la va a mantener a largo plazo y que la siente como suya, que no venderla un poquito más cara, pero a alguien que lo único que va a intentar es mejorar el negocio y al cabo de 2-3 años deshacerse de él y que no tiene ningún tipo de apego y sentimiento. Entonces, para meternos un poco en contexto y ver los orígenes de Chapters Group, parece ser que la empresa empezó en 1998, pero nada más lejos de la realidad, porque en 1998 Chapters Group era conocida como Medical Columbus y se dedicaba a un negocio bastante distinto que a lo que se dedica actualmente. ¿A qué se dedicaba? Pues básicamente era una empresa de software para hospitales. Ese software era un software de gestión y lo que lo hacía es que la empresa no es que fuese mal del todo, pero simplemente sobrevivía. Entonces el gráfico estaba totalmente plano, iba generando sus ingresos y se mantenía, pero no era una empresa creciente y que fuese mejorando año tras año, sino simplemente pues estaba ahí y poco más, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezó realmente a ser el Chapters Group el que adquiere empresas, el negocio actual? Pues empezó en 2018. A mediados de 2018 lo que deciden es vender todo lo que tiene la empresa y empezar con un nuevo enfoque. Entonces, a finales de 2018, principios de 2019, empieza a hacer ya su primera adquisición. A partir de ahí fueron haciendo adquisiciones y lo interesante de esto es que Jan Moore, que es la persona que veíamos en la portada de este vídeo, que es el CEO actual, digamos, era una persona que estaba invertido en la empresa de Medical Columbus, es decir, una persona que venía de atrás. Y Jan Moore tiene mucha historia, o sea, es una parte clave de Chapters Group porque Chapters, hacer adquisiciones de estos negocios, Jan Moore empezó a dar consejos, formas como podían aportar valor y diferentes consejos hasta formar parte de la directiva y en 2020 entrar a ser este CEO. Entonces, la historia de Jan Moore no vamos a entrar en detalle porque hoy prefiero entrar un poco en un análisis más cuantitativo más que cualitativo, pero es muy interesante si empezáis a ver su trayectoria porque es un inversor particular, como seguramente muchos de nosotros. Lo que él era aficionado a la inversión, ya desde muy pequeñito leía Warren Buffett, típicos inicios de esta gente brillante del mundo de la inversión. Entonces, hubo una persona muy importante en este mundo de inversión, una persona que se dedica una parte de su patrimonio, ¿vale? Es una persona con muchísimo dinero y lo que se dedica es dar parte de ese dinero a pequeñas jóvenes promesas que se dediquen a gestionar su propio fondo, ¿no? Y este fue el caso de Jan Moore. Era una persona que tenía pues esos dotes, esa habilidad y le confiaron un capital para llevar su propio fondo de inversión y bueno, estaba muy metido en este mundillo, entonces sabe lo que se hace, hasta que ya en 2020 pues decidió entrar en esta compañía y a partir de ahí pues empezaron a hacer más adquisiciones, empezaron a centrarse en adquisiciones dedicadas al software y a partir de ahí pues ya empezó el Chapters que conocemos a día de hoy. Entonces, esta empresa es muy interesante porque dentro de ella es una empresa súper desconocida, seguramente la mayoría que estáis viendo el vídeo ni la conozcáis, pero dentro del accionariado, los accionistas son increíblemente famosos o la gran mayoría son muy destacables. Por ejemplo, el mayor accionista que tenemos en la empresa con un 15% es Sator Grove Holdings, que es un holding con un rendimiento espectacular, ¿vale? Tiene rendimientos y retornos muy buenos. Tenemos un 14,6%, del cual forma parte Mitch Rales, ¿vale? O como sea que se pronuncie, que es esta persona que veis por aquí. Tiene un patrimonio, ojo, cercano a 4 billions, se dice pronto, y es uno de los cofundadores de Danaher, ¿vale? Que es una empresa también que muchos de vosotros conocéis porque es muy famosa y que lo ha hecho genial en bolsa. Entonces, cuando un CEO o un cofundador de este calibre se mete dentro de una empresa así, es que probablemente ve algo, le ve potencial tanto a CEO, al grupo de directivos, como al propio negocio en sí, obviamente. Luego, no es que sea un caso aislado, ¿no? Sino que con un 11,2% tenemos Antella, que Antella es el family office de Daniel Ek.
Y si te estás preguntando quién es Daniel Ek es el fundador de Spotify. Y aquí os he puesto algún dato. Por ejemplo, Daniel Ek es la persona 400 más rica del mundo entero, con un patrimonio ni nada más ni nada menos que cercano a 8 billions, o sea, el doble que nuestro gran Mitch. Y pues bueno, parte de su patrimonio lo ha decidido meter en esta empresa y no es poca cosa, es un 11,2% que, bueno, permite financiar parte de las adquisiciones que va haciendo Chapters Group. Luego tenemos el Massachusetts Institute, que es también un portfolio que ha rendido súper bien a lo largo de los años, ¿vale? Se dedica a invertir en empresas de calidad y que tiene retornos de doble dígito de forma consistente y constante. Y luego con un 5,1% tenemos a Sun Mountain Partners, que forma parte del escritor del libro The Outsiders, que eso también es muy relevante, porque The Outsiders, para aquellos que lo conozcáis, sabéis de qué trata el libro, ¿no? Pero para todos aquellos que no, es un libro en el cual se explica 8 historias de personas, de CEOs, que cambiaron completamente una empresa, que tenían una visión muy peculiar, pero que fueron historias de casos de éxito, ¿vale? CEOs que estuvieron al mando de empresas que fueron un absoluto éxito. Y luego ya tenemos el free float del 45%. Entonces hay mucha gente detrás, es decir, la mitad de la empresa son gente que ha visto algo, ya sea en lo que digo, el equipo directivo o en el propio modelo de negocio y quieren estar ahí hasta el día de hoy. Entonces, ahora vamos a pasar al Excel, ¿vale? Me voy a ver cómo se ve el Excel, me parece que se está viendo bien, vale. Genial, pues este es el Excel que tengo por aquí, es un Excel de valoración de Chapters Group. Y antes de empezar con el Excel, os voy a comentar varias cosas. Lo primero de todo, esto es un Excel que me hago yo a nivel valorativo, para ver el negocio, para entenderlo mejor, para juguetear un poco con sus números, ver qué le aporta, qué le hace más, digamos, bien al negocio, qué le va peor, y ver un poquito todas las partidas, porque al final te hace reflexionar y entender mucho mejor cómo funciona el modelo a nivel de números. Entonces, lo que yo suelo hacer siempre es ponerme los estados financieros de los últimos 5 años al menos, y observar como, por ejemplo, ya de los estados financieros, ya de por sí vemos como las ventas van creciendo muchísimo, ¿vale? ¿Por qué crecen estas ventas? La mayoría es por crecimiento inorgánico, es decir, por ir adquiriendo empresas. ¿Qué sería muy interesante también de poner por aquí? Por ejemplo, un KPI que fuese el número de empresas que están formando parte de Chapters Group, porque así veríamos cuántas empresas van formando parte de este conglomerado y cómo va creciendo el revenue, ¿no? Entonces, importante, el crecimiento es la mayoría inorgánico. Hay una parte que es orgánico, que sería aproximadamente un 8%, entre 8 y 10%, y a partir de aquí ya empezamos a ver cómo se va gastando, cómo van habiendo estos gastos dentro de la empresa. Lo más destacado aquí que vemos es que el gasto de personal es muy grande y, como es obvio, ¿no? Una empresa de software lo único que tiene como activos, o los activos más grandes que tienes, es el personal. Luego hay una depreciación importante, que esto lo que va a hacer es que el beneficio contable sea negativo. Y esta depreciación, si nos fijamos, es por el goodwill, ¿vale? Y este goodwill se deprecia. Este goodwill, básicamente, cuando tú adquieres una empresa y pagas una parte de más, ¿vale? Pagas una prima, eso se reconoce como goodwill, que si entramos a ver luego los activos, pues ese goodwill está ahí reconocido y lo que va haciendo es depreciarlo. Entonces, esta depreciación no es una salida de caja real, pero claro, afecta muchísimo al resultado, porque si nosotros a estas ventas ya le vamos reduciendo los costes de materiales de por sí, ¿vale? Me imagino que estos costes de materiales, por ejemplo, pues son servicios que compran y luego serán otros materiales, pues yo qué sé, ordenadores, teclados, si necesitan algún edificio, lo que sea. Entonces, esta parte no es muy grande, pero los costes de personal ya es la mitad de las ventas, ¿vale? Aquí ya de por sí ya representan la mitad. Y luego, si le quitamos estos 20 millones de la depreciación, pues claro, nos estamos yendo ya casi a la parte negativa y luego encima nos quedan los gastos operativos, ¿vale? Que son simplemente para operar el negocio. ¿Qué es en lo que me fijo yo? Me fijo, por ejemplo, en los costes de personal. Podemos ver, es importante ver si hay ese apalancamiento operativo en los costes en general. Lo que deberíamos hacer es ver total de las ventas, que tenemos por aquí, y ver los costes, por ejemplo, si van creciendo o disminuyendo. El coste de personal siempre ha representado, por ejemplo, el 50% de las ventas. Entonces, en este caso, 27, la mitad de 27, 13, 42, 20, 70, 35, 110, 55, ¿no? Al final, siempre es la mitad. Es interesante ver de cara a un futuro, al proyectarlo, si estos costes realmente van a irse reduciendo a medida que vaya habiendo apalancamiento operativo. Es decir, a medida que las ventas vayan creciendo, que los costes no crezcan de la misma forma. Y eso lo podríamos hacer con el total de los costes.
Entonces, como os decía, esta depreciación de aquí lo que hace es que directamente el EBIT ya sea negativo y por lo tanto el resultado, el beneficio neto, digamos, el net income que vemos por aquí, pues ya es negativo. No ha conseguido ningún año conseguir ese beneficio positivo, pero a nivel contable. Del balance, como os decía, ¿qué podemos esperar del balance? Sin verlo directamente ya sabes que la mayoría es software, ¿vale? Estos intangibles es lo que es lo que más forma parte de esta empresa. Luego tenemos financial assets, ¿vale? Que esto puede ser, por ejemplo, en su gran mayoría acciones de otras empresas. ¿Esto qué querrá decir? Pues que tienen empresas que son totalmente suyas y habrán otras en las cuales solo tienen una cierta participación, que no tienen la empresa entera. Entonces, eso también es un activo, pero al final estas financial assets, que son acciones de empresas de software, pues también es prácticamente intangible. Entonces, todos sus activos, son software, la gran mayoría son intangibles. Y entonces luego de inventarios no tenemos prácticamente nada. Aquí tenemos cuentas que deberemos recibir, ¿vale? Que esto lo veremos luego cuando veamos el working capital de la empresa. Es un tema importante a tener en cuenta. El receivables no es más que un pago que te tienen que hacer pero que todavía no te han hecho, ¿vale? Por un servicio que tú has prestado. Y luego tienen parte de cash, ¿vale? Que eso siempre, pues bueno, es importante tenerlo en cuenta. A partir de ahí vemos el total de activos y así de forma resumida los activos que tienen son caja, cuentas pendientes por cobrar y activos intangibles que son el software. Por la parte de lo que serían los pasivos, que lo tenemos por aquí, tenemos por un lado bonos, emiten bonos para financiarse, bonos al 7% si no recuerdo mal, entonces pues van repagando ese bono a los accionistas. Luego tenemos otras cantidades que vienen de deuda, ¿vale? Estas son partidas de deuda. Y como veis, los pasivos no son demasiado grandes. Tenemos financiación por bonos, por deuda, pero no vemos gran apalancamiento ni grandes tasas de deuda, pero esto es debido a que ellos se financian mediante la emisión de acciones. Y eso lo veremos luego, y también lo hemos proyectado en el modelo, cómo ellos para crecer van emitiendo acciones más que endeudarse, que es una forma lícita de hacerlo, y sobre todo cuando tu acción está a unos precios considerables, pues emitir acciones puede ser una muy buena idea para financiarte. Luego el cash flow operativo, ¿vale? El cash de las operaciones es positivo, lo cual esto es genial, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que su negocio sí que genera caja, caja positiva. ¿Qué pasa? No generaba beneficio contable, pero sí genera caja. ¿Por qué? Por la depreciación. Realmente depreciamos el goodwill, pero como no es una salida de caja, aquí al ajustarlo, ¿veis? Al ajustar la partida de depreciaciones de los intangibles, pues sí que conseguimos ya un cierto beneficio. Esta partida está aquí en rojo porque no me cuadraba con el valor del informe del 2024, ¿vale? No acababa de cuadrar al hacer la suma. El cash de las inversiones, donde meten su dinero, básicamente pues es obviamente en hacer adquisiciones, ¿no? Como vemos por aquí, la gran mayoría está en conseguir esas adquisiciones que van haciendo. Y luego, para financiarse, lo que hacen aquí pues es esta partida que no es más que nada emisión de acciones, ¿vale? Yo me gasto 100 millones en adquirir negocios, de los cuales 85 millones los consigo emitiendo acciones. Entonces aquí ya vemos por qué tienen tan poca deuda y esos bonos porque son tan pequeñitos en función de los activos, y es porque lo que hacen es diluir al accionista. Y aquí vemos un poco el cambio de caja. Esta es la primera pestañita que siempre tengo, son los modelos del pasado. A partir de los modelos del pasado ya entramos a trabajar los modelos del futuro y empezamos a hacer un seguido de cálculos y estimaciones que obviamente, repito, este modelo ni muchísimo menos va a ser acertado, ni muchísimo menos en esta clase de negocios, porque es modelizar un serial acquire es prácticamente imposible. ¿Por qué es imposible? Porque tú, cuando vas a modelizar una empresa que crece mediante adquisiciones, no sabes cuánto dinero van a dedicar a hacer esas adquisiciones. Y a partir de ahí, al no saber ese dinero que van a dedicar, ya se te va todo el modelo a la mierda, hablando mal y pronto. ¿Por qué? Porque tú imagínate que la empresa este año dedica 50 millones a hacer adquisiciones. Pues esos 50 millones te darán un crecimiento de las ventas X. Si en vez de 50 dedican 100 millones, pues ya el crecimiento es el doble, tienes que costar el doble de costes, el beneficio puede ser el doble porque han dedicado el doble, y luego al final hay una serie de ajustes, las emisiones que emiten también son el doble, que al final se acaba equiparando, pero quiero decir, no es lo mismo crecer muy agresivo que poco agresivo, entonces a la hora de modelizar eso cambia. Entonces,
en este modelo puedes ir haciendo diferentes escenarios, ¿vale? El bull case, el normal case, ¿vale? Y el bear case. Entonces, todo esto se va ajustando en función de diferentes escenarios que tú vas haciendo y preparando en esta compañía. Entonces, por ejemplo, yo, para que veáis un poco lo que hago, por ejemplo, he separado el crecimiento orgánico del crecimiento inorgánico, que me parece algo muy interesante que hacer en estas empresas, porque el crecimiento orgánico es algo que tú vas a tener ahí sí o sí a partir del momento 1. Es decir, si ahora mismo la empresa dice, yo ya no quiero crecer más, que me parece que era mi bear case, exacto, veis, en este caso, en el bear case, la empresa decide no crecer más. Es decir, no quiero invertir más en otras empresas. Lo único que quiero es un crecimiento orgánico. Pues yo empiezo a modelar un crecimiento orgánico, en este caso del 4% para el bear case. En otros casos, pues lo considero superior, ¿vale? Cuando estamos en otros parámetros. Pero aquí puedes modelizar qué pasa si la empresa decide no crecer más de forma inorgánica, es decir, no seguir haciendo ampliaciones de capital, y te lo modeliza. ¿Qué pasa si la empresa sigue como a día de hoy? Vale, pues dedicando parte de ese capital al crecimiento orgánico. ¿Qué pasa si la empresa pues decide crecer más agresivamente? ¿Vale? Pues lo que pasaría. Y a partir de ahí todo se va ajustando. Nosotros vamos a ver el normal case, que es lo más probable que pase. Entonces vamos viendo cómo las partidas van creciendo, las ventas van creciendo, obviamente los costes también van creciendo. Y al final lo que hago es proyectarlo todo un poquito en proporción. Lo interesante que vemos aquí, por ejemplo, es el EBITDA, ¿vale? El EBITDA ya es positivo y esto es muy bueno porque tienen un EBITDA positivo y luego el operating cash flow también es positivo. Eso significa que parte de ese EBITDA lo consiguen transformar en caja. Entonces eso es que la empresa sí que va consiguiendo generar beneficios y a base que va consiguiendo generar beneficios, lo que hace es reinvertirlos en el negocio y entonces empiezan un poco a autofinanciarse. Es decir, parte de los beneficios los dedican a hacer adquisiciones y no necesitan hacer tantas ampliaciones de capital porque con los beneficios que obtienen se van financiando sus propias compras. ¿Qué pasa? Que obviamente, si os fijáis aquí, ¿vale? El EBITDA, antes el operating cash flow, ¿vale? Hemos visto que era de unos 8 o 9 millones. Aquí el EBITDA es de 15, transforman aproximadamente el 50% del EBITDA en cash flow. Si tú transformas el 50% del EBITDA que yo proyecto en cash flow, ¿vale? EBITDA proyectado, yo que sé, al año 2032, que esto es muy lejano. Si tú consigues 25 millones de operating cash flow que hemos visto antes, hemos visto que lo que dedicaban ellos a adquisiciones no eran 25 millones. Ellos lo que dedicaban, esto lo veremos aquí, el investing cash flow, ellos lo que dedicaban son 100 millones, ¿vale? Entonces digamos, con el capital propio, según mi modelo y mis estimaciones, que repito, esto estará muy desencaminado porque es imposible o es muy complicado modelizar este tipo de empresas. Entonces, pero lo que os vengo a decir es que por mucho EBITDA que generen de aquí a 5 o 10 años no serán capaces de autofinanciar todo su crecimiento. Entonces seguirán diluyendo, lo que pasa es que cada vez menos. Esa es la clave de la empresa. Cada vez van a diluir menos y entonces cada vez esos beneficios van a venir incrementando. Entonces el EBITDA es positivo. El EBIT ya no consigue ser positivo debido a la depreciación y amortización. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos más compras de más negocios, nuestro goodwill va a seguir creciendo, nosotros vamos a seguir depreciando goodwill. Estas estimaciones de aquí probablemente sean muy agresivas y estén pasadas de tono, porque si os fijáis, el 2024, a partir de aquí esto es un caso real, a partir de aquí es modelización. Entonces el margen EBIT se reduce muchísimo, ¿vale? Del -2, -4 se reduce al -17, es porque seguramente aquí he depreciado de forma muy agresiva, entonces debería hacer ajustes para que esta depreciación pues, se vaya a niveles que vemos aquí, del 3, 4, 5, 6%, no del 17, 18, 15, veo que aquí la depreciación la voy mejorando, pero se debería de ajustar. ¿Cómo haríamos esto? Muy sencillo, mirando de dónde viene la partida, ¿vale? Que es de la casilla I 137. Vamos a buscar la 137. Aquí tengo la cascada de amortización. ¿Qué pasa? Yo amortizo sus activos en 8 años, tal vez he sido muy agresivo. Aquí puedo hacer cambios y decir, bueno, pues los amortizo en 12 años, ¿vale? Entonces todo esto se me ajusta y la depreciación y amortización que voy teniendo se va relajando. Por ejemplo, si yo lo amortizo a 15 años, tal vez esto se ajuste mejor. En este sentido, vamos a ver depreciación y amortización, el EBIT. Margen EBIT, ¿veis? Aquí ya he mejorado este margen porque obviamente a más crece la empresa, lo más probable es que estos márgenes vayan mejorando. Aquí aún sigo siendo conservador porque no van mejorando hasta pasados unos años, pero aquí podríamos ser un poquito más realista
y ver estas proyecciones muchísimo mejor. Entonces, los intereses de Spence también los veo bastante agresivos porque, como veis, me gusta modelar. A mí me gusta modelar muy, muy conservador, o sea, excesivamente conservador, tal vez te diría. ¿Pero por qué? Porque también este modelo de negocios que funcionen también es complicado, no es sencillo encontrar estas empresas donde poder invertir, donde los retornos siempre sean los mismos. O sea, cada empresa es un mundo, cada inversión es un mundo y cada inversión te puede dar unos resultados u otros. ¿Vale? En este caso, ahora que lo estoy viendo aquí, voy a poner una nota, que me la pongo a mí mismo porque estos modelos me los hago. Y luego a futuro puedo entrar y no acordarme. Y básicamente, aquí vemos cómo hay una crecida enorme. Y es que no es que paguen muchísimos intereses, muchas tasas, sino simplemente que pagan el bono de deuda. Entonces, en vez de pagar intereses, he puesto que pagan absolutamente todo el bono. Y entonces, obviamente, si lo pagas en un año, pues pasa este desajuste de aquí. Pero bueno, lo demás sí que vemos una continuidad un poco más dentro de lo que sería lo normal. Entonces, un effective tax rate que yo supongo, ¿vale? Si como no tienen beneficios, el tax rate que pongo es pequeño, en línea con lo que venían declarando. Cuando tuviese beneficios positivos, aquí ya sí que podría un porcentaje impositivo del 27-28%. Y aquí nos va a dar el beneficio que obviamente es negativo, ¿vale? O sea, a mí me salen mis proyecciones que no consiguen generar beneficio con, obviamente, mis proyecciones conservadoras, que cuando yo proyecto de forma conservadora, lo hago de forma muy conservadora. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el balance, cómo van creciendo sus activos, cómo van haciendo adquisiciones. A medida que hacen adquisiciones, pues van creciendo los intangibles. Y luego, por otro lado, también podemos modelizar cómo va creciendo los inventarios y los receivables y el cash. Sobre todo lo más importante, la partida más importante aquí es el cash, que esta partida la modelizamos en función de los flujos de caja. Es decir, toda la caja que sobra se va a caja y se guarda. Y aquí no tiene más. Luego simplemente modificamos la deuda. Aquí supuesto que la deuda incrementa pero muy poquito, ¿vale? Que van cogiendo algo de deuda. Los bonos ya desaparecen porque, como os digo, estos 16 millones de los bonos los pagan. La deuda va incrementando levemente, pero no mucho porque la gran mayoría de adquisiciones lo hacen con las acciones. Entonces lo que sí que veremos es una dilución aquí, por ejemplo, de acciones enorme que van a ir aumentando. Y a este ritmo puede ser que en unos 8 años el número de acciones en circulación sea el doble que hay actualmente. Entonces, una vez llegado a este punto, ya he empezado a modelar el cash flow, que a mí lo que me interesa realmente es este operating cash flow de aquí, ¿no? Que al final es para mí lo que más representativo de esta empresa. Es decir, cuánto flujo de caja me da realmente, cuánto beneficio real tengo en esta empresa y que me permite luego reinvertir para hacer más compras. Entonces, este operating cash flow que me llevo por aquí puede ser hasta de 40 millones en 2032, o sea, para que os imaginéis. Y aquí diluyo las acciones al precio actual de 38 euros. Entonces, aquí está la parte clave. Esto es súper importante en esta tesis. Todo lo que es el modelo se basa en esto de aquí. ¿Por qué? Porque te dice, en el Financing Cash Flow es la forma de cómo se financia. ¿Cómo me financio? Emitiendo acciones. Pero, ¿cuánto? Esa es la clave. ¿Cuánto emito? ¿Cuánto quiero crecer? Yo he puesto, por ejemplo, que lo harán con 90 millones, ¿vale? 90 millones cada año. ¿Por qué? Años atrás han venido haciendo 35, 57, 35, 84 millones. Yo digo, mira, el 2025 van a destinar 90 millones, va a ser su año pico, el año que más van a destinar a hacer adquisiciones y a partir de aquí se van a relajar un poco. En vez de seguir haciendo adquisiciones tan fuertes, van a seguir al mismo ritmo, 90 millones. Esto lo que haría es que año tras año vayan diluyendo menos acciones en proporción y lo que ya han comprado, los negocios que ya han comprado de software se vayan estabilizando y dando sus beneficios y su operating profit, ¿vale? Entonces, eso es una manera de modelar muy interesante, pero que depende todo el modelo de esto, porque en función de cuántas acciones voy a diluir, pues eso dependerá cuánto capital voy a recaudar y en función de cuánto capital voy a recaudar dependerá cuántos negocios voy a adquirir y en función de cuántos negocios voy a adquirir va a depender cuántas ventas voy a realizar y en función de cuántas ventas voy a realizar va a depender cuántos costes voy a tener, cuál va a ser mi EBITDA, mi EBIT, mis beneficios, mis flujos de operativos, etc. Entonces, esta es la clave y esto es el motivo por el cual es tan difícil modelar un serial acquire, porque el motivo es cuántas adquisiciones voy a hacer y por qué cantidad. Entonces, a partir de ahí, lo que yo hago es, tengo el modelo proyectado de
5, 6, 8 años, da igual. Y a partir de aquí, año tras año, según vayan presentando los resultados, yo voy a ir viendo una tendencia de esta empresa y voy a ir actualizando mis números en esta plantilla. Entonces, si este año dedican 90 millones, perfecto. Entonces, en este caso de 90 millones, compruebo que realmente los números me encajen, si mejoran sus márgenes, si los empeoran. Y puedes ir haciendo un chequeo y vas viendo si la empresa va a buen camino o no. Entonces es una forma de controlarlo. En este caso mi Excel es más de control que de proyección y que de estimaciones, porque ahora cuando veamos la valoración también vais a ver que este Excel simplemente te habla de la actualidad y te ayuda a guiarte un poco en lo que va a ser el futuro, ¿vale? Entonces aquí es todas las partidas que necesito para modizar. Necesito modizar CAPEX, necesito modizar el working capital, ¿vale? Una parte importante, el working capital lo tengo por aquí calculado a partir de las partidas que forman parte de él, y hay que tenerlo mucho en cuenta porque el working capital vemos que es positivo y es algo que nos podemos esperar en este tipo de empresas. ¿Qué significa que el working capital sea positivo? Cuando nosotros modelamos el flujo de caja operativo, nosotros estamos modelando cuánto dinero operativamente genera la empresa. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué necesitamos para vender nuestro servicio? ¿Qué es en este caso? En este caso estamos vendiendo software. ¿Qué necesitamos para vender ese software? Necesitamos tener el software ya desarrollado, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros antes que cobrar al cliente, lo que necesitamos es pagar a trabajadores, pagar a gente externa, pagar todo para desarrollar nuestro producto y luego empezaremos a ingresar. Entonces, la empresa necesita aportar dinero, en concreto esta cantidad de dinero, antes de poder empezar a facturar. Entonces el working capital es positivo porque necesita aportar dinero antes de recibirlo. Y cuando nosotros vamos a ver el flujo de caja operativo, aquí vemos los cambios en el working capital importantes, que estos cambios en el working capital nos van restando al flujo de caja o al EBITDA que conseguimos real. ¿Por qué? Van restando, porque cada vez es más positivo. A medida que más ventas hacemos, más dinero necesitamos destinar a este software, ¿vale? Esto es la teoría de la plantilla y el cómo podría funcionar. Podría no ser así en este caso. ¿Por qué? Porque a lo mejor el software, una vez creado, una vez dando el servicio, es un software vertical de misión crítica integrado en el cliente, lo cual significa que a lo mejor luego los costes no son tan altos como pensábamos. Y estos costes de working capital actuales, ¿vale? Pueden ir disminuyendo. O sea, siempre van a ser positivos, pero tal vez no incrementen tanto como nosotros pensamos, ya que no es un software que esté en continuo desarrollo de forma muy constante y que sea de aportar mucho capital, ¿vale? A partir de ahí, pues tenemos diferentes KPIs interesantes que podemos registrar. Por ejemplo, un KPI que podría añadir aquí sería el número de filiales, número de empresas que hay dentro de chapters, para ver pues un poco los porcentajes del tamaño de cada empresa, etcétera. Yo lo que sí que he tenido que proyectar es a qué múltiplo hace las adquisiciones, ¿vale? Es importante saber a qué múltiplo compran, porque luego cuando tú dices, vale, voy a comprar 90 millones en empresas, vale, esos 90 millones, ¿cuánto me van a aportar, por ejemplo, en ventas? Aquí si hacemos la media, vemos que aportan unas 3 veces o sea, que compramos a 3 veces ventas. Eso significa que si yo compro 90 millones, puedo conseguir aumentar un año mis ventas 30 millones, ¿vale? Entonces aquí hay un seguido de assumptions, que se le llaman, un seguido de pronósticos, de suposiciones que yo hago para la empresa. Entonces aquí también puedes ir cambiando y jugando en cada uno de los casos, hago unas ciertas suposiciones, si crece más, menos, qué cantidad, y todo eso se proyecta aquí en el modelo, no tiene más. Y aquí hay valoraciones interesantes. Por un lado, la valoración actual, de la cual vamos a hablar, que es la parte seguramente que estabais esperando del vídeo. Luego tenemos una valoración para jugar un poquito con los números y luego tenemos una valoración de Constellation Software para hacer una comparativa con una empresa del sector, como ya habíamos hecho al principio. Entonces, vamos, si os parece, por la valoración actual, y es muy sencillo, ¿vale? Para valorarla actualmente, lo que vamos a ver es, por ejemplo, el operating cash flow que generan en 2024 es esta cantidad de aquí, ¿vale? El CAPEX de mantenimiento que yo estimo es esta cantidad de aquí y por tanto el flujo de caja libre que yo tengo es este de aquí. Y entonces yo digo, vale, actualmente ¿a cuánto está valorado? ¿Vale? Si este es el flujo de caja que yo tengo, vamos a decir que la empresa va a parar el negocio totalmente, o sea que se va a quedar con lo que tiene ahora y que va a estar año tras año generando este flujo de caja. ¿A cuántas veces están valorando esta empresa free cash flow? Pues muy sencillo. Estos 4.700 lo vamos a multiplicar por APCs que lo están valorando y vamos a sacar un Enterprise Value. Este Enterprise Value, ¿vale? Es lo que valdría la empresa. Y entonces aquí vemos un valor de la acción a la cual lo está valorando. Por ejemplo, si yo imagina que este negocio lo valora 20 veces, pues a mí este Excel lo que me está diciendo es que el valor actual de esta empresa debería de ser 4 euros.
Sí, 4 euros, lo estáis oyendo bien. Es decir, que la empresa actualmente, para que estuviese a un buen precio, si yo lo quiero comprar a 20 veces Free Cash Flow, sería 4 euros. Y se está valorando a 40 euros. Es decir, se está valorando actualmente a 200 veces Free Cash Flow. Entonces aquí ya tenéis el primer motivo por el cual, primero, es una pequeña parte de la cartera. Segundo, la parte cualitativa es mucho más importante que la cuantitativa. ¿Por qué? Porque el mercado está descontando ya un desempeño de la empresa muy bueno, muy a futuro. Esto es una inversión muy a futuro, ¿vale? El año que viene va a seguir estando cara y el siguiente y el siguiente. Esta empresa tiene muchas perspectivas puestas en ella y por tanto está cotizando a lo que actualmente diríamos que es caro. ¿Qué pasa? Si realmente el plan de la empresa sigue adelante, si el modelo de negocio prospera, si se ejecuta bien, este precio de hoy va a ser un precio de ganga en un futuro. Dentro de 10, 15, 20 años va a ser un precio de ganga. Si no se desarrolla como se debería, pues actualmente estamos pagando 10 veces más de lo que pagaríamos en un negocio normal. Es decir, estamos corriendo un riesgo enorme en este caso. Por eso quería hacer la valoración actual para ver un poco de lo que estábamos hablando, ¿eh? Actualmente es lo que os digo. Tenemos de precio justo si el negocio parase en seco, dejo de hacer adquisiciones, o sea, dejo de desempeñar mi papel de serial acquirer y lo que hago es ofrecer este servicio de software, son 4 euros. A 4 euros yo estaría comodísimo comprando esta empresa. O sea, compraría con todo y más. A 40 hay que planteárselo ya mucho más. ¿Cuál es el caso de Constellation Software? Haciendo el mismo trabajo, ¿vale? El flujo de caja que me da a día de hoy. Entonces yo busco que aquí me salga el resultado del precio al cual está cotizando actualmente y aquí pongo el múltiplo para aproximarlo. Entonces, por ejemplo, a 28 veces eran 4.300. Me parece que a día de hoy está alrededor de los 4.000, 3.000 y algo, porque llegó a caer bastante. Tal vez Constellation Software, sí, ¿veis? A 3.800 ha caído hace prácticamente una semana. Entonces, Constellation Software, que es una empresa de este sector, pero mucho más madura, ya la estamos comprando a este precio, a 3.855, a 25 veces. No tiene nada que ver el punto en el cual se encuentra una empresa y la otra, ¿vale? Y Constellation Software es una empresa de máxima calidad. Entonces, por eso yo he entrado, ahora con estas caídas, he entrado en la empresa, porque he podido comprar a 25 veces un negocio muy interesante, de mucha calidad, y que ellos sí que han hecho una trayectoria ya muy interesante. Pero ¿qué pasa ahora? Que fijaos, Constellation Software es enorme en comparación a Chapters Group, o sea, pero enorme. Entonces, claro, su potencial de crecimiento es mucho más reducido. Ellos están en una fase madura donde los crecimientos van a ser mucho más pequeños y no tienen la capacidad de, como sí que tiene Chapters Group, de doblar su beneficio, sus ventas, disculpar, en un año o dos. O sea, ahora Constellation crece a ritmos pues, del 15% y cosas así. Entonces, lo importante es comprarlo en un múltiplo bien bajo, ¿vale? Para poder conseguir retornos interesantes a largo plazo. Y aquí ya tenemos la valoración de nuestro modelo, ¿vale? Que haciendo las proyecciones del operating cash flow que nosotros estimamos para años futuros, pero al final los resultados son bastante similares. Es decir, nosotros cuando proyectamos a futuro, le decimos que la tasa de descuento o el WACC de esta empresa es de un 15%. Si somos más conservadores, queremos conseguir un 10%, pues el precio objetivo nos va a subir algo. Y a lo mejor, pues en vez de comprarlo a 20 veces, lo compro a 25 con valor terminal, que es a lo que está cotizando Constellation Software, ¿vale? Actualmente 25 veces. Y nos daría que la empresa actualmente, disculpad, pues podría valer un precio objetivo de unos 9-10 euros. Entonces, aquí tengo una tabla comparativa, lo cual nos dice que si queremos conseguir, por ejemplo, un 15% o un múltiplo de 20 veces, tenemos que comprarlo a 7,5 euros para tener esos 20 veces de múltiplo y ese retorno del 15%. En cambio, si nosotros nos conformamos con retornos más bajos, pues obviamente el precio puede ser superior, como es el caso de 8,66. Y si queremos retornos más altos, pues va a ser el precio mucho más alto al mismo múltiplo. Y al final aquí pues simplemente hacemos proyecciones, pero ya lo que os digo, en esta empresa no tiene mucho sentido. En vídeos futuros, si os gusta el tema este del Excel, si os ayuda a aprender, a ver cómo hago las cosas, pues sí que puedo traer empresas donde realmente esta parte de valoración es muy interesante, porque te permite ver realmente este flujo de caja operativo, ves el valor real de la empresa. Ahora lo que estamos viendo aquí que es que la empresa es todo expectativas. O sea, lo que estamos pagando a día de hoy es la mayoría expectativas. No hay un valor real del todo. Es
decir, si fuese un valor real, el precio estaría entre 5 o 10 euros, no a 40. Entonces, todo lo que se paga, o el 75% del precio pagado actualmente, son expectativas del mercado de que esta empresa lo vaya a hacer bien y lo vaya a desarrollar bien. Y bueno, gente, pues hasta aquí ya llevamos 45 o 50 minutos de vídeo. Creo que es un vídeo muy largo y no sé siquiera si habrá mucha gente que haya llegado hasta el final, pero para todos aquellos que habéis llegado podéis dejarme un me gusta o un comentario. Si os gusta este formato, analizamos Excels, os explico un poco mi manera de razonar, hacemos proyecciones, lo que queráis, pues comentármelo también para yo saber cómo hacer un poco más el vídeo, si cualitativo, cuantitativo, mezcla de los dos. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, que espero tenerlo pronto. Vamos a hablar de empresas que también tengo en cartera, pero que son otro tipo de empresas, es decir, empresas que ahora ya generan mucho flujo de caja operativo, que están valoradas a múltiplos bajos y que tienen un potencial de crecimiento a más medio o corto plazo muy alto, ya que las estamos comprando muy baratas. O sea, el caso totalmente opuesto a Chartes Group, ¿vale? Dicho esto, gente, pues nada, hasta aquí me despido. Muchas gracias a todos. Si no estás suscrito, suscríbete, que vamos a subir vídeos de gran calidad y vamos a intentar aportar el máximo valor posible, ¿vale? Un saludo y muchas gracias a todos por ver el vídeo.